Muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Pineda, estudiante de Ingeniería en Sistemas Modalidad Virtual y bienvenidos a este video sobre ecuaciones diferenciales donde vamos a abordar la unidad 2 enfocándonos en una de las herramientas más poderosas de las matemáticas aplicadas. Entonces, empecemos. Para contextualizar, recordemos cómo se estructura el estudio de las ecuaciones diferenciales. Tenemos la formulación de modelos matemáticos, el análisis de soluciones y, por supuesto, los métodos para resolverlas. Dentro de los métodos analíticos, hoy nos centraremos en un método fundamental y muy elegante, la resolución de ecuaciones diferenciales mediante la transformada de Laplace. ¿Qué es exactamente la transformada de Laplace? En términos sencillos, es una operación matemática que toma una función que depende del tiempo, representada con la letra t, y la convierte en otra función que depende de un nuevo parámetro continuo que llamaremos s. Finalmente, se define a través de una integral impropia desde cero hasta infinito del producto de nuestra función por una exponencial decreciente. Si este límite existe, decimos que la función tiene transformada de Laplace. Veamos un ejemplo clásico. Para encontrar la transformada de una función exponencial simple, para hacerlo, planteamos la integral de la función matemática. Al resolver la integral impropia evaluando los límites desde cero hasta infinito, nos damos cuenta de que el resultado converge solo si se cumple cierta condición para nuestro parámetro s. Finalmente, tras evaluar, obtenemos una expresión algebraica muy sencilla. La conclusión clave aquí es que la transformada de una exponencial en el dominio del tiempo se convierte en una simple fracción de en el dominio S. En la práctica no resolvemos esa integral cada vez. Existen tablas precalculadas. En esta pantalla vemos la primera parte de la tabla de transformadas elementales. Aquí encontramos funciones básicas como la constante 1, el tiempo t, potencias de t y la función exponencial que acabamos de demostrar. Continuamos con la tabla. Aquí tenemos transformadas muy comunes en ingeniería y física. Las funciones trigonométricas como el seno y el coseno, las funciones hiperbólicas y lo que ocurre cuando estas se multiplican por una función exponencial, lo que genera un desplazamiento en nuestro parámetro s. Para terminar con nuestro catálogo base, aquí vemos transformadas de funciones un poco más complejas, como multiplicaciones del tiempo por senos o cosenos. Tener esta tabla a mano será fundamental para agilizar la resolución de los problemas que veremos más adelante. Ahora entramos en materia. ¿Cómo podemos aplicar esto a las ecuaciones diferenciales? La magia de la transformada de Laplace radica en que convierte el cálculo diferencial en álgebra tradicional. Si tenemos un problema de valor inicial, aplicamos la transformada a toda la ecuación. Gracias a la propiedad de linealidad, podemos separar cada término. Una vez aplicada la transformada, las derivadas se convierten en polinomios multiplicados por nuestra función incógnita en S, incorporando automáticamente las condiciones iniciales del problema. El objetivo es simple: despejar algebraicamente nuestra función y de S, y luego aplicar la transformada inversa para volver al dominio del tiempo y obtener nuestra solución y de t. En el ejemplo de la derecha, vemos exactamente este proceso. Se transforma la ecuación, se reemplazan las condiciones iniciales, se despeja y de s mediante fracciones parciales y se aplica la inversa para llegar a la respuesta final. Aquí vemos otro ejemplo del mismo método. Tenemos una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. Se aplica la transformación de Laplace término a término. Agrupamos todo lo que contiene a y de s, pasamos los términos independientes al otro lado y despejamos.
Nuevamente, el éxito aquí depende de nuestra habilidad para separar la expresión resultante en fracciones parciales y leer nuestra tabla al revés para obtener la solución en el tiempo. Este tercer ejemplo es muy interesante porque es una ecuación con coeficientes variables. Fijémonos que hay una t multiplicando la función. Al transformar esto, en lugar de una ecuación algebraica, obtenemos una ecuación diferencial de primer orden en el dominio S. Al resolver esta nueva ecuación mediante integración, logramos encontrar ys, y al aplicar la inversa, la solución resulta ser una función especial conocida como la función de Bessel de primera especie. A partir de aquí vamos a repasar visualmente las propiedades operativas de la transformada, las cuales nos permiten atacar distintos tipos de términos en una ecuación diferencial. La primera es la propiedad linealidad, que nos permite separar sumas y sacar constantes. También la primera propiedad de traslación, que nos indica que multiplicar por una exponencial en el tiempo equivale a desplazar el parámetro s. Abajo vemos cómo se transforma la derivada en sí misma. Aquí seguimos viendo cómo las propiedades atacan directamente a los términos de la ecuación. Vemos de nuevo la propiedad de traslación aplicada a un ejemplo concreto, donde una función multiplicada por una exponencial se transforma calculando la función base y luego trasladando el resultado. Otra propiedad crucial es la segunda propiedad de traslación. Esta se utiliza cuando tenemos funciones seccionadas en el tiempo, es decir, funciones que se encendiendo o apagando a partir de una instante A en el dominio S. Esto se refleja como una multiplicación por una exponencial e a la menos as. La propiedad del cambio de escala nos dice qué pasa si aceleramos o ralentizamos el tiempo multiplicándolo por una constante a. En el dominio S, esto afecta de manera inversamente proporcional tanto a la amplitud como al propio parámetro S. La transformada de la multiplicación por una potencia de t es fascinante. Nos dice que si multiplicamos nuestra función por t en el tiempo, en el dominio de Laplace, esto equivale a derivar la transformada de la función original y cambiarle el signo. Aquí vemos un ejemplo aplicado de esta multiplicación por t. Tenemos la función t multiplicando a un binomio trigonométrico. La idea es calcular la transformada de la parte trigonométrica primero y luego derivar ese resultado respecto a ese, tal como dicta el teorema para obtener la transformada final. Así como multiplicar por t equivale a derivar en s, la operación inversa también tiene su correspondencia. La transformada por la división por t, si dividimos la función entre t en el tiempo, en el dominio de Laplace debemos integrar la transformada desde s hasta infinito. Aquí vemos la aplicación práctica de la división por t. Primero calculamos la transformada del numerador y siguiendo el teorema procedemos a integrar esa expresión respecto a esa. Es un proceso de cálculo integral estándar que nos lleva directamente al resultado buscado. Este es otro ejemplo de división por t, un poco más laborioso debido a la naturaleza trigonométrica y exponencial del numerador, pero la filosofía es la misma. Encontrar la transformada del numerador y luego evaluar la integral impropia de esa transformada resultante en el dominio S. Pasamos a la transformada de integrales. Nuestra ecuación diferencial involucra una integral desde 0 hasta t. La transformada de Laplace la maneja de forma muy sencilla. Simplemente tomamos la transformada de la función interna y la dividimos entre S. En esta diapositiva vemos ejercicios combinados. Por ejemplo, se evalúa la transformada de una función que está dentro de una integral y que además está multiplicada por t. Esto requiere replicar secuencialmente las propiedades que acabamos de aprender. Primero la de la integral y luego la derivada en s por efecto de la multiplicación por t. Un tema fundamental en ingeniería son las funciones periódicas.
Si una señal se repite cada cierto periodo p, no necesitamos integrar hasta el infinito. La transformada se puede calcular integrando solo un único periodo de la señal y dividiendo el resultado por un factor que toma en cuenta la periodicidad del sistema. Aquí vemos el modelo matemático y un ejemplo con una onda cuadrada. Continuando con las funciones periódicas, aquí se nos muestra gráficamente una onda diente de sierra. Al aplicar la fórmula que acabamos de ver, solo evaluamos la integral de la función rampa en su primer periodo, desde 0 hasta 1, y aplicamos el factor de corrección de la serie periódica. Llegamos a la función escalón unidad o de Heaviside. Visualmente es un interruptor, vale 0 antes de un tiempo a y salta a 1 después de ese tiempo. Su transformada es muy directa, una exponencial ns dividida entre s es la herramienta perfecta para modelar fuerzas o voltajes que se activan repentinamente. Aún más extrema es la función impulso unitario o delta de Dirac. Modela un impacto instantáneo y de fuerza infinita como un martillazo o un rayo cuya área total es 1. Su transformada es sorprendentemente simple. Solo una exponencial e elevado a la menos as. Y si el impulso ocurre en el tiempo cero, su transformada es simplemente 1. A modo de síntesis, estas diapositivas nos presentan el resumen formal de las propiedades que hemos ido desglosando. Aquí hemos recapitulado la linealidad, la primera y segunda propiedad de traslación y el cambio de escala. Y en esta página, la formalización matemática de la multiplicación por potencias de t, la división por t y las transformadas tanto de las derivadas como de los integrales. Es una excelente hoja de referencia. Para profundizar un poco más en las funciones especiales, repasamos gráficamente lo que significa una función periódica. Las gráficas nos muestran con claridad cómo una señal, ya sea cuadrada o en diente de sierra, repite su patrón a lo largo del tiempo, justificando el uso del teorema de integración sobre un periodo. Volvemos a la función escalón unidad. Aquí se detalla matemáticamente cómo se define por tramos y su gráfica característica. Aunque tiene una discontinuidad evidente en el punto A, la transformada de Laplace puede lidiar con ella sin ningún problema gracias a su naturaleza integral. El verdadero poder de la función escalón radica en que nos permite construir y apagar funciones por tramos. Cualquier función compleja definida en intervalos puede reescribirse en una sola línea algebraica multiplicando sus tramos por funciones escalón desplazadas, lo cual hace que aplicarle Laplace sea un proceso mucho más directo. Repasamos también la fundamentación de la función delta de Dirac. Aquí se muestra cómo nace conceptualmente del límite de un pulso rectangular cuando su ancho tiende a cero y su altura a infinito, conservando un área de 1. Su utilidad en electrónica y mecánica para modelar impulsos es invaluable. Finalmente, entre las funciones especiales se menciona la función gamma. Es una integral paramétrica que funciona como una generalización del factorial para números reales e incluso complejos. Es muy útil cuando lidiamos con potencias no enteras del tiempo en nuestras ecuaciones. Cambiemos el enfoque hacia la transformada inversa. A menudo lidiar con fracciones parciales es largo. Aquí presentamos el teorema del desarrollo de Heaviside. Es una fórmula rápida para encontrar la transformada inversa cuando tenemos un cociente de polinomios con raíces reales y diferentes en el denominador, evitándonos el sistema de ecuaciones de las fracciones parciales. Otro concepto vital para la inversa es la convolución. Matemáticamente es una integral que mezcla dos funciones,
El teorema de convolución es espectacular, nos dice que el producto de dos transformadas en el dominio S corresponde a la convolución de sus funciones en el dominio del tiempo. Nos permite calcular inversos de productos sin usar fracciones parciales. Aquí vemos la aplicación práctica del teorema de convolución para la transformada inversa. Se nos da una expresión compleja, la separamos en dos fracciones reconocibles, hallamos la inversa de cada una por separado y luego resolvemos la integral de convolución entre ambas para obtener la respuesta en el tiempo. A partir de aquí vamos a recorrer una serie de ejemplos puramente operativos de transformada inversa. En este primer caso, el método utilizado es la clásica descomposición de fracciones parciales para separar el denominador cúbico y aplicar la inversa directa. En este segundo ejemplo, nos encontramos con un polinomio cuadrático en el denominador que no es factorizable en los reales. La técnica aquí combina fracciones parciales con la completación de cuadrados para poder llevar la expresión en la forma de las transformadas de seno y cosenos trasladados. El tercer ejemplo sigue la misma lógica: factorización del denominador, planteamiento del sistema de fracciones parciales, obtención de las constantes a, b y c, y finalmente la aplicación de la linealidad para encontrar la inversa de cada término por separado. Este caso es un poco más denso algebraicamente porque tenemos un término cuadrático repetido en el denominador. Esto requiere un planteamiento de fracciones parciales más cuidadoso. Sin embargo, una vez separadas, se aplican las fórmulas directas de tabla y el teorema de traslación. Aquí continuamos ejercitando la habilidad algebraica. Es un problema clásico donde el denominador se compone de múltiples términos cuadráticos. Se resuelve el sistema de ecuaciones para las constantes y se obtienen términos que corresponden a senos y cosenos en el dominio del tiempo. En esta diapositiva, en lugar de hacer fracciones parciales tradicionales, se decide aplicar la fórmula de Heaviside que vimos antes. Al tener tres raíces reales distintas en el denominador, se evalúa la fórmula directamente, lo que resulta mucho más rápido para obtener los coeficientes de las exponenciales. Veamos otro ejemplo resuelto mediante el desarrollo de Heaviside. Al identificar las raíces del polinomio y evaluar el numerador y la derivada del denominador en dichas raíces, se construye automáticamente los coeficientes de la solución final, una excelente alternativa de cálculo. Aquí cambiamos de técnica. Se nos pide la inversa de una expresión cuadrática al cuadrado. Para evitar un desarrollo largo, se aplica el teorema de convolución, se divide la expresión en el producto de dos términos, se encuentran sus inversas y se resuelve la integral trigonométrica resultante. Similar al caso anterior, aplicamos el teorema de convolución, tenemos una s en el numerador, lo que nos da un producto de las transformadas de un seno y un coseno. Evaluamos la integral definida entre 0 y t, aplicando identidades trigonométricas para llegar a la respuesta. Esta de aquí, esta página, es un caso peculiar, la transformada inversa de un logaritmo natural. Como no está en las tablas básicas, aplicamos la propiedad que asocia la derivada en s con la multiplicación por t en el tiempo. Derivamos el logaritmo para obtener fracciones, calculamos la inversa y al final despejamos la función del tiempo. Nuevamente el mismo truco matemático. Tenemos la inversa de un logaritmo, lo haríamos respecto a s para destruir el logaritmo y convertirlo en una suma de fracciones. Hallamos la inversa de esas fracciones que ya son elementales y finalmente pasamos a dividir el factor menos t que habíamos introducido.
Tercer ejemplo con logaritmos. Esta vez aplicando las propiedades de los logaritmos para expandir el argumento antes de derivar. El proceso es idéntico: derivar, transformar a la inversa de los términos simples y despejar la función y de ten, una técnica muy ingeniosa. En este ejercicio aparece una exponencial en el dominio S. Esto es una alarma inmediata. Nos indica que debemos usar la segunda propiedad de traslación. La exponencial e elevado a la menos 4s significa que la función resultante en el tiempo estará multiplicada por la función escalón unitario, activándose en el instante t igual a 4. Este ejercicio requiere pensar fuera de la caja. El denominador tiene la forma 1 menos e elevado a la menos 2s. Para abordarlo, se expande esa expresión como una serie geométrica infinita. Luego se toma la inversa término a término, resultando en una serie infinita de funciones trasladadas con el escalón unitario. Continuando con la técnica de la serie, aquí combinamos fracciones parciales con la expansión en serie de la parte exponencial del denominador. Es un ejercicio avanzado que culmina en una sumatoria infinita que representa una solución periódica amortiguada por tramos, que es la de aquí. Volvemos a un caso más directo: se trata de separar el numerador y distribuir el denominador común. A partir de ahí, solo es cuestión de ajustar las constantes para que coincidan exactamente con las fórmulas de las funciones trigonométricas en nuestra tabla. Y para cerrar esta ronda de inversas, nos enfrentamos a la inversa en un arco tangente acompañado de una exponencial. Combinamos dos técnicas pasadas: el truco de la derivada para deshacernos de la función trigonométrica inversa y la segunda propiedad de traslación para gestionar el desplazamiento temporal que exige la exponencial. Estas diapositivas nos regalan un resumen teórico vital de la transformación de la transformada inversa. Formalizan que, debido a que la transformada directa es una operación lineal y obedece ciertos teoremas, su operador inversa heredará esas propiedades exactas, como la traslación, el cambio de escala y el manejo de derivadas. Aquí se repasa conceptualmente porque hemos utilizado el método de fracciones parciales y se vuelve a demostrar la estructura general del teorema de Heaviside para calcular rápidamente los coeficientes cuando las raíces son simples. Y como complemento al teorema de Heaviside, aquí se detalla qué hacer matemáticamente en el caso de que el polinomio del denominador tenga raíces de multiplicidad m, es decir, raíces repetidas. Se introduce la fórmula con límites y derivadas para calcular esos coeficientes complejos. Finalizamos el bloque teórico recordando nuevamente la definición de convolución y su teorema asociado. Como se anota en las observaciones, la convolución es conmutativa y es una herramienta indispensable cuando las herramientas algebraicas fallan. Entramos en esta última fase: resolver problemas reales. Tenemos un problema de valor inicial: es una ecuación diferencial lineal donde aplicamos la transformada de Laplace. Como hay términos multiplicados por t, terminamos resolviendo una ecuación diferencial en el dominio S. Es el mismo ejemplo que vimos al inicio, detallando cómo se halla la constante de integración evaluando en el tiempo cero. Este es un problema de valor inicial clásico. Tomamos transformada a ambos lados, sustituimos las condiciones de inicio, donde la función y su derivada valen 0 y 7 respectivamente. Se agrupa la variable ys, se usan fracciones parciales y se retorna al dominio del tiempo muy metódico. Otro ejercicio del mismo estilo, pero con condiciones iniciales diferentes de 0 y una función forzada
que mezcla un polinomio con una exponencial. La clave aquí es el trabajo de fracciones parciales ordenado para evitar errores de signos, obteniendo una respuesta que suma la respuesta transitoria y la de estado estable. Un ejercicio más donde la función de excitación en el lado derecho es un término cuadrático elevado a 125. El proceso no cambia, se transforma, se evalúan las condiciones iniciales en cero y la mayor carga de trabajo recae en separar correctamente la función y de eso mediante fracciones parciales largas antes de intervenir. Aquí hay una variante interesante. Tenemos una condición de frontera, no una condición inicial. Conocemos y0 y un valor de la derivada en pi sobre 2. Al transformar nos queda una constante primera de y0 desconocida. Se resuelve dejando esa incógnita como un parámetro. Y al final en el dominio del tiempo se evalúa la condición de frontera para descubrir el valor de dicha constante. En este problema, observen la función de excitación f de t es genérica. Lo que se hace es dejar el resultado planteado en términos de una integral de convolución entre la respuesta del sistema y esa función arbitraria f de t. Es un enfoque analítico muy poderoso. Cambiamos a una ecuación con coeficientes variables, específicamente una ecuación con t multiplicando a las derivadas. Al aplicar Laplace, usamos la regla de derivación en S. Esto se transforma en una ecuación diferencial lineal de primer orden para x de S, la cual resolvemos usando un factor integrante. Esta diapositiva es la continuación exacta del problema anterior, mostrando paso a paso cómo se integra la nueva ecuación diferencial en la variable S. Se despeja xs y se le aplica la transformada inversa para llegar finalmente a la función temporal. Otro problema con coeficientes variables, al igual que el caso previo, la transformada convierte la ecuación en una de primer orden en términos de ys. Se resuelve integrando y la constante se halla aplicando el teorema del valor inicial. Curiosamente, la solución resulta ser solo el término constante t. Y un último ejemplo de coeficientes variables para consolidar el método, se toma la transformada considerando cuidadosamente las derivadas en S. Se obtiene una nueva ecuación, se integra mediante separación de variables o factor integrante. Se aplica el teorema del valor inicial y se invierte para encontrar la solución temporal. En este ejercicio se enfoca en resolver un sistema utilizando fracciones parciales donde las constantes a y b quedan dependientes de evaluar condiciones iniciales específicas para garantizar que la función final cumpla con ciertos requisitos de estabilidad o valores iniciales prefijados. Aquí nos enfocamos a una ecuación diferencial donde la función forzada está definida por tramos. Vale 1 en cierto intervalo y 0 en el resto. Lo primero es reescribir esta función usando escalones unitarios. Luego aplicamos Laplace obteniendo términos con exponenciales en S, lo que nos exigirá usar la segunda propiedad de traslación al volver al tiempo. Continuación del problema definido por tramos, el resultado final se expresa de manera muy elegante rearmando la solución en los intervalos temporales originales, t menor que 2 y t mayor que 2, mostrando cómo se comporta el sistema antes y después de que cambie la señal de entrada. Este problema pide resolver una ecuación diferencial que involucra una segunda derivada multiplicada por t. Al aplicar Laplace y resolver la ecuación diferencial resultante en S, se utiliza el límite cuando S tiende a infinito para determinar la constante de integración usando la condición inicial, un truco muy útil en teoría de control. La transformada de Laplace no solo sirve para ecuaciones diferenciales,
Es fantástica para evaluar integrales impropias definidas. Si reconocemos que la integral pedida tiene la misma forma que la definición de Laplace, evaluada un S específico, generalmente cuando S tiende a cero, podemos calcular la integral evaluando simplemente la transformada. Aquí vemos otro ejemplo de evaluación de integrales impropias. Se pide calcular la integral desde cero a infinito de un cociente trigonométrico sobre t. Calculamos la transformada de esa función usando el truco de integración de división por t. Y al final evaluamos el resultado calculando el límite cuando s tiende a cero. El resultado es un número directo. Pasamos a las aplicaciones en ingeniería, los circuitos eléctricos. Aquí modelamos un circuito RC en serie excitado por un voltaje constante, usando la ley de Kirchhoff. Planteamos la ecuación que es íntegro diferencial para la corriente. Laplace es ideal para esto porque transforma tanto integrales como derivadas en simples operaciones algebraicas. Este es el mismo circuito RC, pero ahora la fuente de voltaje tiene un decaimiento exponencial temporal. Se plantea la ecuación, se aplica la transformada, se despeja la carga Qs o la corriente Is y se usan fracciones parciales simples para obtener la respuesta transitoria del circuito eléctrico. Tercer escenario para el circuito RC. Ahora es alimentado por una fuente de voltaje sinusoidal, o sea, corriente alterna. El álgebra en fracciones parciales se vuelve un poco más extensa, pero la metodología es la misma. Al final obtenemos una solución que combina un término transitorio exponencial y la respuesta forzada sinusoidal. Cambiamos a un circuito LC, inductor y condensador. Primero, se analiza qué ocurre si aplicamos un voltaje constante. Al plantear la ecuación de Kirchhoff, aplicar Laplace y resolver, llegamos a una respuesta puramente oscilatoria, lo cual tiene sentido físico ya que no hay resistencia que disipe la energía. En el mismo circuito LC, ahora analizamos la respuesta ante una fuente de voltaje con decaimiento exponencial. Al resolver usando Laplace, la matemática nos devuelve una combinación de oscilaciones debidas al ante LC, perturbadas temporalmente por la caída exponencial del voltaje de entrada. Un caso muy particular es el circuito LC. La fuente de voltaje es un impulso modelado por una función delta de Dirac. Al aplicar la transformada, la delta se convierte simplemente en una constante. Al intervenir, descubrimos que el impulso inicial deja el circuito oscilando indefinidamente con una amplitud constante. Pasamos ahora a un circuito RL, resistencia e inductor, conectado a una fuente de voltaje constante. La ecuación es puramente diferencial de primer orden. Al aplicar la transformada, despejamos la corriente y descubrimos la clásica curva de carga exponencial de un inductor. Para el mismo circuito RL, probamos ahora con una fuente alterna sinusoidal. Transformamos la ecuación, despejamos la corriente en el dominio de la frecuencia S y tras separar en fracciones obtenemos la respuesta en el tiempo que refleja un estado transitorio que desaparece, dejando el circuito oscilando con la fuente. Este problema de circuito es más complejo. Modelamos la respuesta de un circuito RC a una onda de voltaje rectangular o cuadrada simple. Usando la función de Heaviside para modelar el pulso, aplicamos Laplace. La solución temporal nos muestra claramente dos fases: la carga del capacitor mientras el pulso está activo y su descarga cuando el pulso desaparece. Aquí nos presenta la formulación general de una ecuación integral y una ecuación íntegro diferencial, recordando que la caída de voltaje en un capacitor depende de la integral de la corriente.
El teorema de convolución y la transformada de integrales son fundamentales para atacar estos modelos físicos. En esta página modelamos un circuito RLC completo excitado por un voltaje en forma de rampa limitada. Definimos la rampa usando la función escalón, planteamos la ecuación íntegro diferencial para la corriente, derivamos o aplicamos Laplace directamente. Es un ejercicio largo de fracciones parciales que nos da la corriente detallada por tramos de tiempo. Dejamos los circuitos y pasamos a la mecánica, un sistema de resortes acoplados. Basándonos en la segunda ley de Newton y la ley de Hooke, establecemos un sistema de ecuaciones diferenciales simultáneas de segundo orden para describir el desplazamiento de las dos masas involucradas. Para resolver el sistema mecánico, aplicamos la transformada de Laplace a ambas ecuaciones simultáneamente. Esto genera un sistema algebraico de dos ecuaciones con dos incógnitas, x1 de s y x2 de s. Como se muestra en pantalla, utilizamos la regla de Cramer para encontrar la solución para x1 y luego aplicamos fracciones parciales. Continuando con la resolución de los resortes acoplados, repetimos el proceso algebraico para despejar la función x del ds y la invertimos. El resultado final nos muestra que el movimiento de ambas masas está compuesto por una superposición de dos frecuencias armónicas diferentes, un resultado clásico de los sistemas acoplados. Para ir cerrando esta primera parte, dejamos estas tablas que pues, nos sirvieron en esta primera página. Tenemos un resumen comparativo de las propiedades de la transformada de Laplace directa y su correspondiente regla para la transformada inversa. Aquí pueden ver la linealidad, las traslaciones y el cambio de escala. En esta tabla se refieren las reglas para las transformadas de derivadas, las integrales, las funciones periódicas y la función escalón y el impulso unitario. Estas nos van a ayudar profundamente para estudiar el tema. Ahora vamos a ver y aplicar el conocimiento que adquirimos de la teoría y las propiedades de la transformada de Laplace. El objetivo principal de esta sección va a ser dominar la resolución de ecuaciones diferenciales utilizando la transformada de Laplace. Veremos desde problemas de valor inicial básicos hasta ecuaciones íntegro diferenciales. Iniciamos con un ejemplo clásico, una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. El primer paso es aplicar la transformada de Laplace a ambos lados de la igualdad. Al hacer esto, las derivadas se convierten en términos algebraicos en función de eso. Y es aquí donde sustituimos nuestras condiciones iniciales, que en este caso son 0 y 2. Agrupamos todo lo que multiplica a nuestra incógnita y la despejamos. Al despejar nos queda una expresión racional, es decir, una fracción polinómica. Para poder aplicar la transformada inversa y resolver el dominio del tiempo, necesitamos romper esta expresión grande en partes más pequeñas. Para ello utilizamos el método de fracciones parciales, planteando una suma de fracciones con constantes desconocidas a, b y c. Para encontrar los valores de a, b y c, agrupamos los términos semejantes y construimos un sistema de ecuaciones lineales. Al resolver este sistema algebraico, obtenemos los valores numéricos exactos de nuestras constantes. Con las constantes calculadas, reescribimos nuestra función original como una suma de fracciones sencillas. Ahora, si
Leemos nuestra tabla de transformadas al revés, aplicamos la transformada inversa a cada término por separado y obtenemos nuestra solución final en el dominio del tiempo, la cual resulta ser una combinación de funciones exponenciales. Veamos este ejemplo. Esta vez la ecuación está igualada a una función exponencial 3 por e elevado a la t y tenemos condiciones iniciales distintas de cero. El procedimiento inicial es idéntico. Aplicamos Laplace a cada término, evaluamos las condiciones iniciales y agrupamos algebraicamente nuestra función incógnita para poder despejarla. Una vez despejada la función, procedemos nuevamente con fracciones parciales. Sin embargo, aquí tenemos un término repetido en el denominador, el factor s-1 al q. Esto nos obliga a plantear las fracciones parciales de forma escalonada. Expandimos, igualamos coeficientes y resolvemos el sistema algebraico para hallar a, b y c. Al separar la fracción, aplicamos la transformada inversa. Gracias al término cúbico en el denominador, en nuestra respuesta final aparecen la variable t y t al cuadrado, multiplicando a la función exponencial. Es un excelente ejemplo de cómo las raíces múltiples en S se traducen en multiplicaciones por el tiempo. Pasemos a un tercer caso. Aquí tenemos un sistema sin derivadas de primer orden y excitado por una función seno. Las condiciones iniciales son cero, lo que simplifica mucho el inicio. Transformamos la ecuación y despejamos nuestra incógnita rápidamente. Nos queda una expresión con dos términos cuadráticos irreducibles en el denominador. Por las reglas de fracciones parciales, los numeradores ahora deben ser términos lineales del tipo a por s más b. Planteamos el sistema, esta vez es un poco más grande, resolvemos algebraicamente y encontramos nuestras cuatro constantes. Con las fracciones separadas aplicamos la transformada inversa. Al tener sumas de cuadrados en los denominadores, es de esperarse que la solución regrese al dominio del tiempo en forma de ondas sinusoidales. Ajustamos las constantes para que coincidan perfectamente con las fórmulas de las tablas y llegamos a la respuesta final. En este ejemplo tenemos una situación física muy especial, un oscilador armónico cuya función de entrada tiene la misma frecuencia que el propio sistema. Aplicamos nuestra transformada, reemplazamos las condiciones iniciales nulas y despejamos nuestra función en S. Para resolver la fracción resultante, el autor decidimos usar un truco algebraico sumando y restando términos estratégicos en lugar de hacer el clásico sistema de fracciones parciales. Es una técnica muy elegante que nos permite separar la fracción grande en dos partes mucho más manejables. Al aplicar la inversa a la segunda parte de la fracción, utilizamos la propiedad que relaciona una derivada en el dominio S con la multiplicación por la variable t en el tiempo. Esta aparición del tiempo multiplicando el coseno es la forma matemática del fenómeno de resonancia. En estas diapositivas siguientes veremos exactamente el mismo problema resuelto para consolidar el concepto. Empezamos igual, transformando la ecuación diferencial paso a paso y despejando la fracción. Aquí se detalla con mayor claridad el desdoblamiento algebraico. Fíjense que en la parte derecha cómo se realiza la derivada respecto a S de una fracción simple, comprobando que esto nos da exactamente el término cuadrático elevado al cuadrado que teníamos en nuestro problema. Y al simplificar las constantes y limpiar la expresión, confirmamos el mismo resultado, el término oscilatorio puro menos el término de resonancia que crece con el tiempo. Tenemos una ecuación igualada a 1 con una condición inicial nula y otra igual a 1. Transformamos la ecuación
Introducimos con cuidado los valores iniciales respetando los signos y manipulamos el álgebra para despejar la función. Tenemos tres raíces reales distintas en el denominador. Procedemos con el planteamiento estándar de fracciones parciales, encontramos el sistema de ecuaciones y hallamos los valores numéricos para a, b y c. Llevamos esas fracciones a su forma inversa, dándonos como resultado una constante y dos funciones exponenciales. Un procedimiento metódico y directo. Otro ejemplo robusto es esta ecuación de segundo orden igualada a una constante, con ambas condiciones iniciales iguales a 1. Al aplicar la transformada y sustituir las condiciones, debemos tener cuidado al agrupar los términos numéricos que pasan al otro lado de la ecuación antes de despejar la función principal. Nuevamente, el álgebra nos lleva a un sistema de fracciones parciales. Factorizamos el denominador, planteamos las fracciones, desarrollamos los productos cruzados e igualamos los coeficientes para resolver el sistema de tres ecuaciones. Sustituimos las constantes en las fracciones separadas y aplicamos la inversa de Laplace usando nuestras tablas básicas. La solución temporal es simplemente una suma de exponenciales y una constante. ¿Qué pasa si la ecuación es homogénea? Es decir, está igual a cero. El proceso no cambia en lo absoluto. Toda la dinámica del sistema provendrá de las condiciones iniciales. Las sustituimos, agrupamos, despejamos y rápidamente obtenemos una fracción que se resuelve directo de las tablas como una suma de exponenciales. Ahora probemos con una función rampa, donde la ecuación está igualada a t. Al transformar, el lado derecho se convierte en 1 sobre s al cuadrado. Despejamos nuestra función incógnita y nos preparamos para las fracciones parciales. Como el denominador tiene un factor s al cuadrado, es decir, una raíz repetida en el origen, debemos incluir los términos a sobre s cuadrado y b sobre s en nuestro desarrollo. Se resuelve el sistema de ecuaciones para las cuatro constantes resultantes. Con los valores en mano aplicamos la inversa. La raíz repetida nos genera un término lineal en el tiempo, acompañado de las clásicas exponenciales. En este caso, nuestra entrada es una función exponencial decreciente. Al transformarla nos da una fracción. Sustituimos nuestras condiciones iniciales, juntamos todos los términos como una sola gran fracción en el lado derecho y finalmente despejamos nuestra incógnita. El denominador final consta de un factor lineal y un factor cuadrático irreducible. Planteemos las fracciones parciales correspondientes prestando atención al término b de b por s, b por s más c en el numerador y resolvemos el sistema algebraico. Separamos la expresión y aplicamos la transformada inversa. La fracción con la raíz lineal se convierte en una exponencial y la fracción con el denominador cuadrático se divide en un coseno y un seno en el dominio del tiempo. Llegamos a un caso físicamente muy interesante. Una ecuación igualada a la función delta de Dirac, que representa un impulso o impacto. La transformada de la función delta es simplemente una exponencial en el dominio S. Agrupamos y despejamos. Para calcular la transformada inversa de una función multiplicada por una exponencial en S, debemos usar el segundo teorema de traslación.
Esto nos dice que la función en el tiempo será la función escalón unitario de Heaviside, lo que significa que el sistema comienza a oscilar únicamente a partir del tiempo t igual a 2 por pi. Otro problema con entrada tipo rampa. Transformamos la ecuación, evaluamos condiciones iniciales y despejamos. Notemos el trinomio cuadrado perfecto en el lado izquierdo. Este trinomio cuadrado perfecto nos genera un factor s-3 elevado al cuadrado en el denominador, además del s cuadrado que venía de la rampa. Esto crea un sistema grande de fracciones parciales escalonadas con 5 constantes por descubrir. Afortunadamente, resolviendo metódicamente se hallan todos los valores. Con las 5 constantes encontradas aplicamos la inversa a cada término. Los denominadores al cuadrado nos advierten que aparecerá la variable t, multiplicando tanto a la constante como a las exponenciales resultantes. Aquí vamos a generalizar un poco. Vamos a resolver una ecuación diferencial simbólica. Entonces tenemos esta ecuación diferencial simbólica donde la función de entrada es una f de t, cualquiera. Y las condiciones iniciales son constantes abstractas A1 y A2. Despejamos el problema en términos de f de s y aplicamos la transformada inversa. Nos fijamos cómo la solución general queda expresada en función de senos y cosenos hiperbólicos. Hacemos un breve receso de las ecuaciones de segundo orden para resolver en el primer orden. Es el mismo flujo de trabajo, pero mucho más corto. Realizamos una transformación, despejamos y listo. Hacemos las fracciones parciales de la expresión resultante para encontrar los valores de A y B. Y aplicamos las inversas básicas para llegar a la función final, que resulta ser la suma de una exponencial y una constante. Hemos practicado cómo resolver ecuaciones completas. Ahora, en esta sección de transformada inversa de Laplace, nos enfocaremos netamente en la gimnasia algebraica necesaria para invertir expresiones complicadas del dominio S al dominio del tiempo. Comenzamos con un ejercicio puramente algebraico de fracciones parciales. Tenemos factores decimales, pero el proceso lógico es idéntico. Plantear los constantes a y b y despejar el sistema de ecuaciones. Una vez halladas las fracciones simples, aplicamos las reglas inversas de la tabla para obtener nuestras dos funciones exponenciales en el dominio del tiempo. Aquí tenemos un denominador con dos términos cuadráticos puros. El planteamiento de fracciones parciales requiere numeradores lineales de la forma a por s más b y c por s más d. Construimos el sistema de cuatro ecuaciones y lo resolvemos. Al llevar las constantes de vueltas a las fracciones, observamos que solo sobrevivieron los términos constantes en los numeradores, lo que se traduce directamente en funciones senoidales, tras aplicar la transformada inversa. Este ejercicio incluye una exponencial en el numerador del dominio S. Por el momento la ignoramos y nos concentramos en hacer fracciones parciales de la parte racional. Una vez resueltas las fracciones, traemos de vuelta la exponencial. El teorema de traslación nos dice que esa exponencial e elevado a la menos s provoca un retardo en el tiempo. La solución final se escribe usando la función escalón unitario, indicando que la señal se enciende en el instante t igual a 1. Aquí se muestra exactamente el mismo problema resuelto, pero expresando la notación formal del teorema y mostrando que la respuesta puede escribirse tanto con la función u de t como
en una definición matemática por tramos. Ambas son correctas. En este problema, el denominador no es factorizable con números reales enteros. La técnica es completar el cuadrado, pero nos permite transformar el denominador a la forma s más a elevado al cuadrado más k al cuadrado. Luego dividimos el numerador para crear términos que coincidan exactamente con las transformadas del seno y coseno amortiguados. A veces no necesitamos fracciones parciales complejas. Aquí simplemente desarrollamos el binomio al cubo del numerador y dividimos cada término individualmente entre s a la 4. Al simplificar nos quedan transformadas elementales directas de potencias de t. Otro ejercicio pesado de álgebra, donde factorizamos el denominador de grado 4 en dos cuadráticas y realizamos el sistema de fracciones parciales completo para hallar las cuatro constantes. El resultado, como es de esperarse por los denominadores, es una suma de senos y cosenos. En un caso más relajado, factorizamos una s del denominador cúbico. Hacemos las fracciones parciales entre la raíz lineal y la cuadrática y aplicamos la inversa de tabla para obtener un término constante y un coseno. Este viene siendo un buen reto de factorización donde lo primero que hay que hacer es usar la división sintética o la regla de Ruffini para encontrar la raíz real del denominador cúbico y factorizarlo. Una vez descompuesto, hacemos las fracciones parciales paso a paso. Tras resolver ese sistema de ecuaciones bastante extenso, llegamos a nuestras tres constantes y podemos invertir la expresión para obtener tres funciones exponenciales. Aquí tenemos una mezcla, un factor lineal y un trinomio cuadrático que no se puede factorizar fácilmente. Planteamos las fracciones parciales de forma estándar y hallamos el valor de las variables. Para poder invertir la fracción cuadrática, aplicamos nuevamente la técnica de completar el cuadrado en el denominador y manipulamos el numerador para ajustarlo. El resultado final incluye una exponencial sola y un coseno y seno multiplicados por una exponencial de decaimiento. Un ejercicio de fracciones parciales mucho más simple con dos raíces reales. Se resuelve el sistema para a y b y se aplican las inversas para sacar dos exponenciales. Esta página es brillante porque muestra la demostración general. Nos enseña algebraicamente cómo tomar cualquier fracción con un trinomio cuadrado en el denominador, completar el cuadrado, manipular el numerador y convertirla siempre en una combinación de senos y cosenos amortiguados. Este último ejercicio de inversas racionales es bastante caótico. Un polinomio de grado 3 sobre uno de grado 4 que se factoriza en dos cuadráticas puras. Se arma el sistema de cuatro incógnitas y se resuelve utilizando reducción de matrices, operaciones entre filas. Continuando con la matriz, obtenemos todos los valores numéricos. Sustituimos en la expresión y leemos las inversas trigonométricas para obtener nuestra respuesta final en el tiempo. Cerramos la sección de álgebra racional y entramos en un nuevo bloque de las funciones especiales. Aquí vamos a aprender a modelar gráficas del mundo real para poder transformar sus ecuaciones.
Se nos da la gráfica de una función por tramos, constante, rampa y luego continúa. Nuestro primer trabajo es modelar matemáticamente esta gráfica utilizando rectas matemáticas activadas y desactivadas mediante la función de escalón unitario. Una vez que logramos escribir la función gráficamente en términos de funciones escalón, le aplicamos la transformada de Laplace. Las funciones escalón se convertirán sistemáticamente en multiplicaciones exponenciales en el dominio S. Aquí vemos un resumen visual de otro caso similar, mostrando cómo una función con un inicio retrasado se modela matemáticamente para su posterior transformación. En este problema se nos pide modelar la gráfica de una función que sube como una rampa de 0 a 1 y luego se estabiliza. Escribimos la ecuación usando la rampa y restando otra rampa retrasada multiplicada por escalones para aplanarla. Al aplicar la transformada a esta función previamente modelada, usamos las propiedades de la transformada del tiempo y la segunda propiedad de traslación para encontrar la expresión en el dominio de la frecuencia compleja. Para esta diapositiva se nos pide transformar una función al cuadrado. El secreto aquí no es una propiedad compleja, sino el álgebra simple. Primero debemos expandir el binomio al cuadrado y luego, gracias a la propiedad de linealidad, transformar término a término. El mismo principio aplica para este binomio al cubo. Expandimos el polinomio usando el triángulo de Pascal o algebraicamente y transformamos cada potencia de t individualmente usando la regla factorial. Esta es una aplicación interesante. Vamos a usar la transformada de Laplace para resolver una integral impropia definida. Primero transformamos la función interna aplicando el teorema de la derivada por estar multiplicada por t. Luego evaluamos el resultado en el límite o en el valor de s que coincida con la integral original. Esta diapositiva también nos recuerda las propiedades de la función gamma, que es básicamente la extensión matemática de los factoriales. Para transformar la función seno al cuadrado multiplicada por una exponencial, utilizamos identidades trigonométricas del ángulo doble para eliminar el cuadrado, y luego aplicamos el teorema de traslación para compensar la función exponencial. Nuevamente, antes de apresurarnos a buscar teoremas complejos, la expansión algebraica es nuestro mejor aliado. Desarrollamos el binomio al cubo en el tiempo y transformamos las potencias y exponenciales resultantes de forma individual. Para calcular esta otra integral impropia de 0 a infinito, reconocemos que equivale a evaluar la transformada de Laplace t elevado a la 3 sin t en el punto, seno de t en el punto s igual a 1. Para lograrlo, calculamos primero la transformada y le aplicamos tres derivadas sucesivas en s correspondientes al término t al cubo. El proceso de derivación es arduo, pero una vez que tenemos la expresión final en S de esa tercera derivada, simplemente evaluamos numéricamente sustituyendo S por 1. Sorprendentemente, toda esta compleja integral impropia resulta valer 0. Otra integral impropia, esta vez con una división entre t. La transformada de una división por t equivale a integrar la transformada del numerador desde s hasta infinito. Al hacer esto, obtenemos la función arcotangente, que luego evaluamos numéricamente para encontrar el valor de la integral original. Para transformar el seno de la raíz de t, una función altamente no lineal, se recurre a expandir el seno utilizando
su serie de Maclaurin. Luego se le aplica la transformada de Laplace a cada término de la serie infinita, utilizando la función gamma para tratar los exponentes fraccionarios. Como vemos aquí, al evaluar los términos con la función gamma, empezamos a notar un patrón numérico que nos permite reagrupar la serie en una expresión cerrada y elegante, esmáticamente puro nivel. En este ejercicio nos da la transformada de una función y nos pide encontrar la transformada de la función si el tiempo se escala al doble. El método es encontrar la inversa primero utilizando las clásicas fracciones parciales. Planteamos nuestro sistema de ecuaciones lineales y resolvemos las constantes para separar nuestra expresión original. Con la función en el dominio del tiempo f de t lista, sustituimos todas las t por 2t. Finalmente, le aplicamos la transformada de Laplace a esta nueva función escalada temporalmente, obteniendo la respuesta final en S. Tenemos aquí un recordatorio del uso de la función gamma. Al transformar exponentes fraccionarios como la raíz de t, aplicamos directamente la fórmula de la función gamma evaluada en valores semienteros, la cual siempre resulta relacionada con la raíz de pi. El mismo principio se aplica a este binomio con raíces elevado a la cuarta potencia. Expandimos usando el triángulo de Pascal y transformamos cada término con exponentes fraccionarios utilizando la inigualable función gamma. Tenemos una función que vale pi y luego t-1. La reescribimos analíticamente utilizando funciones escalón unitario. Una vez reescrita, asegurándonos de que los desfases temporales coinciden perfectamente, aplicamos la transformada término a término, utilizando la tabla de la segunda propiedad de traslación. En esta diapositiva se demuestra cómo transformar una simple función escalón usando la definición fundamental de la transformada de Laplace mediante integrales de 0 a infinito, demostrando de dónde sale el resultado que utilizamos mecánicamente. Aquí se contrasta el método anterior mostrando la gráfica y la solución directa utilizando la notación de la función de Heaviside, confirmando que el resultado es idéntico pero más directo de formular. Primero solucionamos aplicando rigurosamente la definición de integral impropia y evaluamos sus límites al infinito. Y aquí se soluciona el mismo problema modelando la gráfica con la función escalón unitario y aplicando los teoremas, llegando de forma más ágil a la misma expresión racional. Un pequeño ejercicio teórico que nos muestra cómo combinar propiedades. Si tenemos una función multiplicada por t y una exponencial, aplicamos secuencialmente el teorema de la derivada en S y el primer teorema de traslación. Aquí vemos la demostración matemáticamente de cómo se obtiene la transformada del seno hiperbólico, en lugar de usar integrales trigonométricas complejas. Se reescribe usando su definición en términos de la función exponencial de Euler y se transforma por linealidad. Empezamos a preparar el terreno para integrales más complejas. Si tenemos una integral multiplicada por un decaimiento exponencial, planteamos cómo atacarla utilizando el conocimiento de transformadas de convolución. Desarrollando el caso anterior, observamos que las propiedades de la transformada nos permiten manejar fácilmente funciones definidas por integrales.
Y finalmente entramos a la última sección teórica, ecuaciones íntegro diferenciales. Un tipo de ecuación esencial en la física y el modelado de circuitos eléctricos. Resolverlas con Laplace es increíblemente satisfactorio porque al aplicar la transformada a la ecuación, la derivada se vuelve multiplicación en S y la integral se convierte en una simple división entre S. Convertimos algo que requiere cálculo avanzado en una suma de fracciones algebraicas. A partir de aquí, el procedimiento es el que ya conocíamos: multiplicar todo para eliminar las divisiones, despejar y de S, realizar las fracciones parciales y encontrar la transformada inversa para obtener nuestra solución final dependiente del tiempo. Y con estas diapositivas acerca de las aplicaciones inversas y funciones especiales, concluimos la sección sobre transformadas de Laplace, un tema bastante denso. Muchas gracias por ver, por su tiempo y nos vemos en otra oportunidad.